objetivo de hoy es sacar esquejes y que sean viables para reproducir estas plantas. Y es importante que si bien podemos llegar a sacar esquejes en la época de otoño, cuando las hojas empiezan a caer, siempre la recomendación es esperar un poquito más. ¿Por qué? Y esto siempre teniendo en cuenta que están las hojas amarillas y que estamos en otoño. La energía que tiene acumulada esta hoja va a pasar al tallo más finito que tengamos. Esto, cuando se sigan cayendo estas hojas, si el tallo quedó muy finito, esta energía se sigue pasando al tallo más grueso hasta que llegamos a tallos de este tipo, que prácticamente en otoño, y se la voy a sacar acá esta hoja para que quede bien como que estuviéramos en otoño, tenemos toda esa energía que se fue traslocando, se fue pasando de la hoja al tallito finito hasta llegar al tallo grueso, que a esto más o menos lo vamos a tener ya con toda la energía en estos tallos aproximadamente para finales del otoño, principios de invierno, y ese es el mejor momento de sacar esquejes porque tenemos todos los tallos con la mayor cantidad de energía posible en cuanto a reservas que tiene la planta. Y si a esto lo activamos cuando llegamos a la primavera, es la mejor época para que explote, no solamente de raíces, sino que las yemas también crezcan súper bien. Esta es una de las grandes ventajas, pero por ahí tal vez, por ejemplo, no tenés la planta de parra en tu casa, tenés un amigo o conseguiste poda en la época de invierno. Y lo que suelo hacer es guardar estos tallos cuando los cosecho para, como te comentaba recién, en invierno prácticamente. Lo ideal es cortar siempre que tengamos aproximadamente unas 3-4 yemas como mínimo. Pueden ser un poquito más. Y con unos esquejes, los estoy haciendo, estos que vamos a ver ahora, deben estar entre unos 15-20 centímetros. Lo que hago, y vamos a verlo, esto más que nada para guardar los esquejes. Acá tengo unos que todavía los traje de la época de este último invierno. Los guardo en la heladera y van a ver que es muy fácil y es la forma más eficiente de poder enraizarlos y que tengamos buen éxito para lograr tener, que ahora lo vamos a ver dentro de un ratito, todas las plantas a partir de esquejes y acelerar mucho más la producción, la floración. Pero ¿qué pasa? Cuando estoy en esta época de invierno, suponete que tenemos esta planta o este esqueje, que en este caso lo tengo todo torcido. Lo recomendable acá va a ser siempre tratar de buscarlos que sean lo más derecho posible para poder guardarlos. Si nosotros acá tenemos, y te voy a dar un súper consejo que es muy importante para las plantas de parra, no solamente para cortarla en este momento, sino que cuando hacemos la poda, y lo voy a explicar ahora, así ya después cuando vemos un poquito de la poda de las plantas, para que quede bien en claro y tenerlo en cuenta, hacerlo siempre, porque esto va a ayudar a que la planta no le entren, por ejemplo, algún tipo de patógeno, como puede ser hongos o bacterias. Si nosotros tenemos el tallo este, que está unido a la planta, o sea que esta planta crece así, acá tienen las raíces para abajo, y quiero hacer la poda o sacar esquejes, vamos a tener en cuenta esto. Las yemas que tenemos acá, y yo acá voy a dibujar dos tipos de tallos, uno por un lado, en donde siempre a la poda se la vamos a hacer oblicua, ahí, y por acá vamos a hacer exactamente lo mismo, oblicua, y vamos a tener dos casos. La yema la tengo de este lado y la yema la tengo de este lado. Esto lo vamos a ver así en forma súper sencilla acá, pero después lo vamos a ver en la práctica. Pero ¿qué pasa? En un caso y en el otro caso. Este vendría a ser el caso que sí te voy a recomendar y este no. Porque si por ejemplo nosotros tenemos una lluvia y es muy probable que por ahí tal vez, y si hacemos una poda para finales de invierno, para algún tipo de eliminar alguna rama que nos moleste en la planta o cosa por el estilo, o sacamos esquejes, si viene la lluvia va a caer por acá y se va a derramar por este otro sector. Entonces esta yema va a quedar protegida del agua, pero si tenemos este otro caso, hicimos la poda de esta forma, el agua viene por acá, cae y va a quedar acumulada en la yema. Y si a esto lo hacemos un poquito más grande, que tenemos el corte acá y la yema más grande, cuando venga el agua también se va a acumular todo en esta parte. Y si tenemos acumulación de agua en este sector y vive constantemente húmedo, si esta yema se nos empieza a pudrir,
es una entrada directo a todo el tallo de la planta. Y si, por ejemplo, tenemos algún tipo de bacterias, es una entrada que puede llegar al tallo. Si esto no lo detectamos en el momento, puede seguir invadiendo hacia abajo y terminamos consumiendo y matando toda la planta. Entonces, cuando hagamos los cortes, siempre de forma oblicua, del lado contrario a donde tengamos la yema. Y lo vamos a hacer ahora. A ver si acá tenemos yemas. Estas ya están todas activas. Pero ponela acá. Voy a cortar esto que está seco. ¿Cómo sería el corte? ¿Ves que tenemos la yema a este lado? Así lo vamos a cortar. Entonces, de esta forma, si el agua viene, se nos va a ir para aquel lado. Entonces, esta yema la vamos a tener bien protegida. Por el lado contrario, si acá tuviéramos esta yema y yo hago un corte así por hacerlo rápido, fíjate lo que pasaría acá. El agua viene para acá y va a terminar arriba de esta yema. Esto que en principio parece algo que es súper sencillo porque es o hacer el corte de una forma o hacerlo de la otra forma, es lo que va a salvar el día de mañana estas plantas de parra. O sea que siempre vamos a hacer, para que nos quede siempre bien, es lo contrario. ¿Sí? El lado del chanfle del corte tiene que ir del lado contrario a donde tenemos la yema, y esto va a ser lo que nos va a cambiar y nos va a ayudar a proteger la planta de todo, cualquier tipo de patógenos que nos pueda llegar a entrar. Y siempre desde la yema hacia arriba le vamos a tratar de dejar unos 3-4 centímetros para que tenga buena cicatrización. Y en estos casos particulares lo podemos cicatrizar a nivel comercial. Se usa mucho las pinturas de látex con fungicidas, por ejemplo. Si no, puede ser con ceras, puede ser con alguna, por ejemplo, se me ocurre ahora, alguna cera de abeja o alguna cera natural que le pongamos un poquito de canela, más que nada como para taparlo, y así tenemos protegido toda esta planta. Entonces, vamos a ir ahora a lo que te quería mostrar, que es cómo guardar estos esquejes. Y acá tengo dos más, que estos ya estaban también, los tenía puesto del invierno pasado, ya se empiezan a activar adentro de la heladera. ¿Qué es lo que hago? Uso unas servilletas de papel, estas blancas así nomás, y más o menos estoy poniendo estos esquejes y los enrosco de esta forma. Y como esto, por lo general, si yo lo estoy haciendo al principio de invierno, tiene que pasar varios meses hasta llegar más o menos a fines de invierno, cuando empieza la primavera, acá lo que te voy a recomendar es que con un atomizador apenas rocíes el papel. Es muy apenas, porque vamos a querer mantener una leve humedad como para mantener estos gajos en la heladera y que no se terminen deshidratando. Y a todo esto lo vamos a poner en una bolsa de nylon para mantener todo ese extra de humedad. Lo vamos a cerrar bien a esto, le hacemos un nudo en la punta y así como están, van a la heladera para que pasen todo el invierno, y cuando nos estamos acercando para fines del invierno, principios de primavera, es cuando los vamos a activar, que acá ya tengo unos. Pero antes de empezar todo esto, te voy a mostrar qué habría que hacerle en esta época del año cuando a las plantas las tenemos con plena hoja y que están constantemente con gajos. En estos casos, siempre lo recomendable es usar, para los dos casos, ramas que tengan un año. Para esta época del año, que tenemos plena actividad, vamos a tratar, estas son ramas que estoy podando porque se me están superponiendo en esta época. Fíjate que no tienen ningún racimo de uvas. Por ahí atrás traje unas que ya las vamos a ver. Pero lo principal acá que vamos a hacer, vamos a tratar de buscar y ponerle que sacamos este esqueje que está acá. Vamos a hacer esto que te comentaba recién. Las hojas se las vamos a sacar casi todas. Si tengo la yema de este lado, por acá arriba hago el corte contrario, porque al momento en el que esto empiece a crecer y lo tengamos enraizado, y si ya cae alguna lluvia, para que esto no vaya para el lado contrario. Y por abajo, como lo tengo medio complicado acá, lo voy a cortar también en diagonal, pero más que nada para que al momento de ponerlo en el sustrato que vamos a usar, tenga una alta superficie por acá, tenga una superficie grande, más que nada para absorber agua. Y acuérdense de esto,
Porque cuando estemos desenterrando estos esquejes que tengo acá, vamos a ver desde dónde salen las raíces. Porque por lo general en casi todas las plantas salen desde el corte que hacemos, pero vamos a ver que con las parras es totalmente distinto. Una vez que tenemos esto, y lo principal en esta época del año es, como te digo, sacarle la mayor cantidad de hojas posible, siempre buscando que tengamos algunas yemas que estén a punto de reventar, porque si le dejamos mucha hoja, esto nos va a llevar a que se nos deshidrate muy rápido este esqueje y se nos va a complicar mucho más todo el proceso de enraizamiento. Entonces, hoy lo vamos a hacer, y corro un poquito acá, con este esqueje que saqué ahora en plena primavera y con las que traje de la heladera del invierno pasado. Por lo general me gusta mucho usar estas botellas de plástico, las de 6 litros, que las corto estilo bisagra. Son esa botella y ahí atrás. Y la macetita y la botella. Como te decía, suelo usar estas botellas de 6 litros que las dejo cortadas acá para que me actúen como bisagra y así mantenemos un extra de humedad. Esta es una de las opciones que más uso. Otra que puedes usar es una maceta con una botella también. Siempre importante, y fíjate que estoy dejando los picos de las botellas porque esto va a ser muy importante. Y en el caso que no tengas esto, en cualquier recipiente que encuentres una macetita, por ejemplo, o las bases de las botellas, que pueden funcionar súper bien. Y lo que hacemos es, una vez que vamos a poner todos los esquejes acá adentro, con una bolsa lo tapamos y va a andar más que suficiente. El objetivo de estos contenedores es poder lograr mantener más que nada no solamente un poquito de humedad acá en la base, y ya vas a ver por qué te digo un poquito, sino que todo el ambiente de la parte aérea de los esquejes tienen que mantenerse con buena humedad, y esto va para cualquier esqueje que quieras hacer en casa. Desde las hortensias, desde los jazmines, desde cualquier planta que quieras enraizarla, porque este es todo un proceso en donde si no tenemos raíces por abajo, la planta va a perder humedad por toda la parte aérea que tenga. En este caso tenemos unas yemas que están bastante latentes, están a punto de explotar, pero todavía no tenemos las hojas. Y después, el otro punto que es importante es el sustrato. Y acá te voy a dar un consejo, que ya lo tengo semi hidratado porque si no, no me iba a funcionar bien. El sustrato para la parra, si bien se cultivan en distintos tipos de suelo, andan bien. Puntos principales que siempre lo van a escuchar es que tengamos un sustrato que rápido el agua se nos vaya. Un sustrato que no nos retenga en exceso el agua. Y una forma súper práctica para darte cuenta es cuando lo apretás y se viene abajo, se suelta todo. Para el tema de los esquejes, que es el momento más crítico porque tenemos que estar haciendo toda esta producción de las raíces, lo que vamos a tratar siempre de buscar, y te recomiendo por ahí tal vez, en este caso para enraizar este tipo de plantas, está bueno que tenga un poquito o de turba o de fibra de coco, porque eso ayuda a que sea más esponjoso. Nos mantiene un pH apenas un poquito ácido, que eso ayuda a que muchos nutrientes y minerales estén disponibles para la planta. Entonces, por ahí tal vez anda súper bien también porque lo he probado con el compost, más que nada que esté tirando a maduro, para que no tengamos descomposición durante todo este proceso. Pero ese es el objetivo principal de todo. Si te podés comprar, por ejemplo, algún sustrato, y con esto voy al tema de los esquejes, una bolsa pequeñita de 2, 3, 4 litros, que la uses exclusivamente para hacer esquejes, esto facilita mucho más el enraizamiento. Y a todo esto lo voy a hacer en estas botellas, que la perforé por abajo porque no voy a querer tener un exceso de agua. Cualquier exceso de agua que tengamos se nos tiene que ir. Y en este caso le voy a poner este sustrato hasta completar más o menos unos 10 a 15 centímetros. En este caso vamos a hacer unos 10 centímetros. Y acá tengo las estacas estas. Pero ¿qué pasa, Martín? ¿Qué hacemos? Ponemos estas estacas directamente así como están. ¿Van a germinar? ¿Van a enraizar? Sí, van a enraizar.
Pero a todo esto lo podemos ayudar con distintos tipos de enraizantes. Y vamos a ver así un resumen súper rápido. Por acá traje... ¿Este qué es? No, este no es. Acá. Uno de los más comunes es el ácido naftaleno acético. Estas son las hormonas de enraizamiento que se compran. Las suelo usar para árboles que se complica mucho el enraizamiento, como puede ser un ginkgo biloba. Pero estas son las más, por decirlo así de una forma, las más eficientes, porque acá directamente le ponen el ANA, que es el ácido naftaleno acético, que esto ayuda a estimular el enraizamiento. Últimamente son hormonas súper caras, pero esto lo podemos reemplazar por ejemplo, acá en este caso tengo la canela, que la canela en sí nos ayuda y nos da un extra para el enraizamiento, porque como nos ayuda a controlar y a generar todo un entorno alrededor del esqueje, cuando yo esto lo pongo directamente en el sustrato, si lo empapé con agua y canela, me va a ayudar a controlar más que nada patógenos alrededor, y esto es una ventaja porque la planta no tendría que estar compitiendo para producir raíces con ningún microorganismo alrededor. La canela ayuda mucho para todo esto, y también, ahora no traje una hoja, pero el aloe vera funciona súper bien. Pero hoy te voy a mostrar, y este es el enraizante que más estoy usando últimamente, que es aloe vera con canela. Y te voy a mostrar, es súper fácil de hacerlo. Lo haces con el aloe que tengas en casa, y déjame que te lo muestro acá. Lo que vamos a buscar es tratar de sacarle estas hojas que se empiezan como a secar. Este que tengo acá particularmente es un aloe ferox, es una bestia de aloe. Y las vamos a tratar de dejar secar en lugares donde no les dé el sol. Vamos a tratar de llegar a que tengamos la hoja totalmente seca para, más que nada, no tener restos de agua, porque esto después lo vamos a combinar con la canela. Lo cortamos en pedacitos bien pequeños, porque a todo esto la idea ahora es tratar de pulverizarlo, hacerlo lo más pequeñitos posible, que nos quede prácticamente como un polvo. Y esto lo hago, bueno, en este caso con una de estas licuadoras, que esta exclusivamente queda para mí, para miradas biológicas. Bueno, larga un polvo impresionante cuando lo estás haciendo. Pero ¿qué pasa? Es muy normal, y fíjate, a la derecha es lo que está recién procesado, que si lo dejamos de este tamaño, prácticamente no se pega nada de la aloe vera. Entonces, la recomendación antes de usar este polvo, lo pasamos por arriba de un colador para tratar de sacar todo ese polvillo que tiene el principio activo. Y la proporción que estoy usando es una parte del aloe vera molido y una parte de canela. En este caso mezclé 3 cucharadas de cada uno, pero la relación es 1 a 1. Y acá se nos va a juntar todo el poder de la canela, que nos va a ayudar a controlar toda esta parte por afuera, más el aloe vera. En este caso, comprobado con las rosas, enseguida la rosa empieza a formar el callo donde se hace el corte. Y ahí, a partir de ese callo, es donde vamos a empezar a tener todo este proceso de enraizamiento. Y lo mejor de todo es que a todo esto lo podemos guardar en frasquitos para después poder usarlo. Si tenés aloe, el que tengas en casa, cuando veas las hojas de abajo, déjala secar y haz este proceso que funciona súper bien. Dura un montón de tiempo, te diría, este ya debe tener casi unos 3 meses y todavía sigue enraizando espectacular. Ya sea que usemos cualquier tipo de enraizador, hoy voy a usar este mismo que es con el que enraicé todas las que vamos a ver hoy. Siempre el enraizante lo vamos a poner en un recipiente, una pequeña cantidad para poder hacer esto. Lo vamos a pasar por agua, que quede bien mojado, y después lo pasamos por este polvo enraizante. ¿Esto por qué te digo? Hacelo aparte. Porque si llegas a meter el tallo todo mojado adentro del frasquito donde tenés todo el enraizante hecho así y nos queda humedad adentro, eso puede hacer que todo el enraizante que preparamos se nos termine dejando de ser útil y no va a funcionar. Voy a dejar esta por acá y vamos a sacar estas otras que tengo de la primavera pasada. Del invierno pasado. Fíjate que las yemas en este caso están empezando como a explotar. La servilleta de papel. Y bueno, suelo usar bastante los hilos estos de algodón para fijarlos. Por ahí tal vez te podés llegar a encontrar muchas veces con que alguna puede haber llegado a enraizar, pero con esta leve cantidad de humedad
vamos a ayudarnos a que todo se mantenga bien hidratado, y esta es una forma ideal y muy buena para poder estar guardando estos esquejes durante toda esta época de invierno. Acá le voy a bajar un poquito acá arriba. Acuérdense, contrario. Y vamos a buscar las que están más derechitas. Y contrario. Ahí está. Vamos a hacer estos tres. De nuevo por el agua. Y con este tipo de hormonas que es aloe y canela. Ahora, al momento de enterrarlo, yo lo que hago es tratar de dejarle una yema que quede bajo el sustrato y dejarlo más o menos esta distancia bajo tierra. Bajo el sustrato que hayamos preparado. Si queda un poquito más abajo, no pasa absolutamente nada. Y a ver si lo podemos enfocar mejor para hacer un primer plano. Ahí. ¿Ves que dejo? Algunas de las yemas quedan bajo el sustrato. Y vamos con el otro. Ahí está. Una vez que lo tengo de esta forma, ahora sí vamos a hacerle un buen riego. Vamos a hacerlo de una forma un poquito más rápida para que quede... El objetivo ahora de este riego es tratar que el sustrato quede bien en contacto con todas las... no tiene raíces todavía, pero con todos los tallitos que pusimos. Así como están, y como esto no tiene absolutamente nada de raíces, lo vamos a ir a dejar. Y te cuento, acá en casa lo tengo adentro de casa, en un lugar que recibe luz. Muy importante en este periodo de enraizamiento que no esté expuesto al sol, sino más que nada si tenés una ventana que apenas le llegue una luz, como para mantener todos los brotecitos estos que empiecen a fotosintetizar, va a ser mucho mejor. El objetivo principal acá es una leve luz para activar todo eso y una temperatura que no supere ponerle los 22 grados, que ande por los 18, 20 grados, más bien tirando a una temperatura fresca. Y esto, por lo general, tenés algún lavadero donde tenés el lavarropa también, que está fresco. Eso es lo mejor que podemos lograr para hacer toda esta reproducción. Más que nada con los calores y con este tiempo que es una locura como está viniendo. Ahora, por ejemplo, se nos nubló totalmente, está lloviendo constantemente y está afectando mal a la huerta. Pero no, acá entonces tratemos de buscar que todo esto esté a baja temperatura hasta que vamos a empezar a notar. Y vamos a ver si funciona acá. Porque lo mejor de hacer los esquejes es hacerlo en envases transparentes. Y a ver si se notan. No, ¿dónde están? A ver si las vemos por acá o es el otro. Acá. Mira acá. Este es uno. Y por acá atrás tengo el otro. Este es, sí, mira lo que es esto. Prepárate, mira lo que es esto de raíces acá abajo. Acá arriba, mira esta. Para otro lado, Martín. Ahí. Cuando se llenan todas así de raíces. Y acá también. Esto es lo que tiene de bueno cuando lo hacemos en envases transparentes, porque a medida que vayamos viendo las raíces, lo que vamos a hacer es empezar a ponerlo hacia un lugar que tenga más luz, porque empieza toda la actividad. Y mira lo que es esto. Es lo mejor que puede pasar cuando empezamos a hacer los esquejes y empezamos a ver toda esta brotación por arriba, porque nos está diciendo que todo está funcionando súper bien. Y vamos a sacarlos de los de acá. Esto lo estamos haciendo ahora en vivo y en directo para ver con cuántas raíces que nos vamos a encontrar. Esta es la mejor parte, porque ahora, una vez que los vemos que están totalmente enraizados, porque justamente, como te comentaba, esa es la ventaja de hacerlos en envases que sean transparentes para ayudarnos a ver todo este proceso. Porque por ahí tal vez también, y suele suceder cuando se hacen esquejes, y yo muestro acá, cuando se hacen esquejes a veces vemos que las yemas se activan, más que nada cuando tenemos tallos que son muy gruesos y que por ahí tal vez lo vemos con todas las hojitas y cuando lo sacamos no nos encontramos con ninguna raíz. Así que bueno, Martín, vamos a empezar a ver. Voy a preparar acá y vamos a hacer lo siguiente, porque esto lo voy a cortar para sacarlos bien. Acá lo corto porque es el vivo, para verlo cómo enraizó todo esto, para que sea más fácil sacarlo. Así que me van a tener que esperar, que vamos a cortarlo todo bien por abajo.
a la botella de plástico. Más que nada porque te quiero mostrar también que si bien todas estas plantas que están acá son clones, hay muchas que todavía no se activó la parte aérea. Ahí está. Mirá lo que es esto. Algunas empiezan las yemas de abajo que se empiezan a activar, como estas que están acá. Otras se activan las yemas de arriba. Fíjate que hice distintos tipos de esqueje, más pequeñitos, más largos. Pero por ejemplo, mira este. Todavía no se activó ninguna de las yemas. Así que bueno, vamos a esto. ¿Se ve bien? Bajamos un poquito más la cámara. Así los trasplantamos entre todos. Y empezamos. Mira lo que es esto. Esto es una locura. Mira lo que es. Los voy a poner acá. Y como siempre digo, y muchas veces me habrán escuchado, cuando hacemos trasplantes. Mirá, acá se ve mejor. Todas las raíces que tiene esto. Es una locura. Y esto es lo que te comentaba. ¿Ves que de abajo tenemos todavía el cortecito? Pero las raíces salen todas de los costados. Hasta están saliendo prácticamente de los nudos. ¿Ves? Acá tendríamos una de las yemas que enterramos. Y del lado contrario de la yema tenemos todas estas raíces. Lo vamos a dejar en agua. Y quiero sacar algunas, por ejemplo, de estas que no tienen las yemas activas. Y mira. Esto, a pesar que es un clon, porque es una planta sacada de la misma... O sea, un gajo sacado de la misma planta. Esta, por ejemplo, no se activó. Pero tiene todas las yemas verdes todavía. Así que esto es muy probable que sí siga sacando. Así que la voy a dejar por ahí. Vamos a sacar algunas más. Esta alta que está por acá. Estas dos vamos a sacar acá. Mirá. ¡Wow! Y vamos a trasplantar esta. Mirá lo que es esto. Debe tener casi unos 30 centímetros este esqueje. Y a ver... Acá tengo la otra botella. Y vamos a limpiar todo esto. Y lo mismo tenemos acá, el mismo proceso. Por eso es importante que enterremos por lo menos alguna yema. Porque mirá lo que pasa con la parra. Acá. Ahí está la yema de costado. Y alrededor de la yema es donde vamos a tener toda la producción de todas estas nuevas raíces. Voy a correrlo por acá y lo vamos a trasplantar en esta macetita que está acá. Viste que cuando tenía la botella... ¿Dónde dejé la botella? Esta que está acá. Cuando tenía esta botella, por un lado acá tenía la tapa puesta. En la primera tapa, cuando tengo todo esto que todavía no sacó la hoja y cuando ni bien lo hicimos, te voy a recomendar que a esto lo dejes tapado. Más que nada para que nos conserve la humedad acá adentro, porque esto nos va a ayudar a que la planta crezca mucho más rápido. Pero cuando empecemos a ver que tenemos indicio de alguna raíz o que tenemos alguna hojita nueva, a esto lo vamos a destapar porque esta salida del exceso de humedad hace que la planta empiece a absorber más agua de abajo y empieza a evaporarla, y al tener este movimiento de generar esta evaporación, empieza a chupar el agua del sustrato, los nutrientes, y esto estimula el desarrollo y todo el crecimiento. A esto lo vamos a regar cuando veamos que por arriba se está secando prácticamente, y si lo vemos húmedo por abajo no va a haber ningún problema porque esa humedad nos va a estar funcionando súper bien. Entonces, en este momento es por eso que ya no tengo más este cerrado por acá arriba, para tener toda esta pérdida de humedad. A su vez, por el corte este mismo también está entrando agua, también está entrando el aire y hace que se vaya por convección. O sea, el aire caliente se va para arriba, entra aire fresco y todo este movimiento hace que estos mini invernaculitos funcionen súper bien. Como me habrán visto que lo hice también para muchos de los videos, para el romero también. Estos son los esquejes que hice hace un tiempo atrás, que también hice el video. Y ya los tengo directamente destapados, me faltan trasplantarlos. Pero este proceso de empezar a destapar para que se oxigene todo, se airee mejor, ayuda y acelera mucho más el crecimiento. Y para hacer el trasplante voy a usar exactamente el mismo sustrato. Nos vamos para acá. Ahí para que se vea bien. Le voy a poner parte del sustrato este donde estaba. Bueno, la maceta es chiquita para esta. Vamos a trasplantar el otro. Siempre, antes del trasplante, cuando estamos poniendo las raíces, vamos a regarlo acá.
tengan en cuenta que cuando se toman tanto tiempo para hacer gajos de plantas, y más que nada cuando tardan mucho tiempo, traten de cuidar las raíces, porque por ahí tal vez lo desenterré, me sonó el teléfono, me puse a hablar y esa raíz quedó al aire directamente y es muy probable que se terminen secando muchos de los pelitos absorbentes, y el problema que vamos a tener ahí es que vamos a estar perdiendo las raíces, y la verdad que no te lo recomiendo porque es atrasar muchísimo a la planta. Por eso siempre estoy al lado de cada trasplante con algún envase con agua para mantenerlas mojadas. Y después sí, lo regamos bien. Mira cómo se va el agua. Acá. Bueno, lo acabé de regar y mira cómo el agua se va enseguida. Esto es importante para la parra. Y ahí ya está cayendo. Entonces, de esta forma ahora ya tengo la planta que está chorreando. La voy a cerrar acá porque si no voy a mojar todo. Una vez que ya hicimos el trasplante, lo quiero mostrar para acá, esta otra cámara. ¿Ves? Esto es súper importante, que el agua se nos vaya bien rápido. Y cuando tenemos estas plantas pequeñitas, como todavía estaban adaptadas a este envase, a una zona que no recibía, en principio, no ven el sol directo, salvo si querés darle por ahí tal vez el de la mañana bien temprano o el de la tarde, pero el sol del mediodía, por favor, que no lo vean nunca. Y más que nada cuando están tan pequeñitas. Esta recién trasplantada, ahora, ¿qué va a pasar con esta planta? La voy a dejar abajo de algún árbol, abajo de algún techo, más que nada para darle tiempo a que empiece a crecer. Y fíjate que en este caso se activó esta yema, pero tiene otra más por arriba. Pero así como viene, este va a ser ya en principio el tallo principal, que después lo voy a hacer tutorar. Y a mí me gusta cultivarlas en forma de té a las uvas. Esta es una uva la rosa, sin semilla. Y a medida que veamos que va desarrollando, siempre un tutor, porque tengan en cuenta que este primer tallito va a ser el tallo principal, que va a ser prácticamente el corazón de la planta, porque a partir de este tallo es cuando nosotros vamos a empezar a hacer la poda de formación para tener nuestra planta de uvas el día de mañana. Lo voy a dejar acá así para que no me siga chorreando. Acá está. Y a ver que tengo acá los temas anotados para no olvidarme. Hormonas ya lo vimos, trasplante, el cultivo. Bueno, entonces, una vez que esta planta crezca, que más o menos calculo que para el año más o menos, si vemos que ya, en este caso, y es una maceta bastante pequeñita, si vemos que salen raíces, la trasplantamos enseguida, porque este cultivo lo voy a hacer en maceta prácticamente, de estos esquejes que estuve sacando ahora. Pero lo más importante de todo en la parra es que cuando empieza esta época del año, que prácticamente ahora para esta época de primavera ya las tenemos con las flores y que prácticamente que pasaron las flores, ahora lo vamos a ver esto. Un gran problema que tuvimos en la zona nosotros esta última semana, el último mes, es que tuvimos mucha lluvia. ¿Y qué pasó con esta lluvia? Como la planta en realidad la planta no, la flor prácticamente es una flor que no está protegida en sí por muchos pétalos. Acá están. Prácticamente vamos a tener el polen, que es súper finito. Este año, después de la lluvia, tuvimos esto. Aborto de muchísimas de las uvas. Quedaron algunas en formación, que las que se formaron andan espectacular. Acá hay un estambre atrás, mirá, donde sacamos el polen. Pero ¿cuál fue el problema que tuvimos en esta época? Lo voy a dejar ahí. Es que al haber muchas lluvias, y justo fue el proceso de que hubo esta lluvia, y justo fue la floración, esta lluvia fuerte nos lavó el polen, y aunque parezca mentira, como es una flor tan pequeñita, un par de gotas de agua caída arriba de estas flores lavó el polen, y es por eso que tuvimos tan poca formación de estas frutas este año. ¿Cómo prevenirlo a esto? Bueno, si tenemos una planta en maceta que la podemos correr o cosa por el estilo, o taparla, todo perfecto. Pero en este caso, como es una planta, y acá la tengo para mostrárselas, por acá. Esta la pusimos hace, creo que fue 3 años. Sí, para cuarentena fue, para finales de la cuarentena, para PRI, porque le encantan las uvas. Compramos esta rosada, y lo que yo hago acá, la tengo con un alambre guiada. Y... ¿qué pasó? Ahí está. Y la hago... esta ya prácticamente tiene unos 6 metros, esta guía normal.
Y a partir de esta guía, después de las podas, todos los años la fructificación la hace en la rama de un año prácticamente. Y mira, acá lo que te mostraba. Fíjate que tenemos el tallo viejo, el tallo lignificado hecho leña, y después larga el tallito verde, que es de donde van a salir todos los nuevos, las nuevas ¿cómo se llama? Inflorescencias, que es de donde se van a formar las frutas. En este caso, fíjate, el año pasado esto estaba completamente lleno de uvas. Este año fue la lluvia la que nos bajó todo esto. Y principalmente para todas estas parras, cuando ya las tenemos bien formadas, el rayo del sol es lo mejor que le puede pasar a estas plantas. Porque cuando llega esta época del año, que estamos hablando en la época de fructificación, primavera, y formación y desarrollo y maduración, verano, si la planta no tiene buena radiación de sol, no va a poder cargar las uvas prácticamente, y esto tira la planta hacia atrás y es lo que hace que se coseche mucho menos, ¿no? No te recomiendo tener una planta de uva a la sombra, sino que siempre buscate algo de mayor sol que puedas tener. Toda planta que cultivemos que nos largue fruta y en mucha cantidad, vamos a tratar siempre de que le dé mucho rayo de sol para que pueda cargar todas las frutas. En cuanto a la poda, este es un tema, la poda en las parras, en la planta de uva, en la vid. No soy profesional en cuanto a cultivo de uva como se lo hacen en los viñedos, que prácticamente la verdad que es admirable, y la verdad que felicito totalmente a la gente que se dedica a la poda, porque cada yema tiene un nombre, cada rama tiene un nombre, que si es de 1 año, 2 años, que si podo 1. Acá nombres, bueno, tenemos por ejemplo los cargadores, el pitón, que es el tallito chiquito con 2 o 3 yemas. El cargador es donde se forman se van a cargar las nuevas frutas, los nuevos racimos. Pero lo que yo hago en casa acá prácticamente es una poda, que voy a tratar de explicártela lo más sencillo posible. Acá mi planta la tengo en tierra, estas las vamos a cultivar en maceta como te decía. Acá tenemos la tierra, tenemos el tallo de la planta, y lo que yo hice fue hacerla ir en T para un lado y para el otro, en donde lo que hago, por ejemplo, ponele que este año la planta esta nos dio un montón de ramitas para acá y ramitas para acá y así. Lo que suelo hacer es podarle todas estas ramas, y siempre le dejo esta nueva para el nuevo crecimiento que vaya para adelante. Y del otro lado lo mismo. Esto lo podemos hacer prácticamente cuando vemos que la planta no la tenemos con hojas. Pero otra poda súper importante que le hago en esta época del año principalmente, ahora cuando ya desarrollaron las ramas, es tratar de que, por ejemplo, ponele que ya acá tengo las ramitas que tienen 1 año, que empezaron con todas las frutas, y acá tengo otra fruta más, y por acá tengo otra rama más, pero ponele que por acá arriba me vino una que me creció y que se me está superponiendo a todo esto. Todas estas ramas que se me superponen, que van haciendo sombra a las hojas que están acá abajo donde están produciendo, yo esto lo corto, lo podo. Más que nada porque quiero que reciba buena iluminación todas las hojas que tengo abajo. Quiero que toda la sección donde están las uvas no tenga un exceso de hojas alrededor, de forma tal que me evite, por ejemplo, las corrientes de aire, que me esté generando mucha humedad. Porque si, por ejemplo, acá tengo esta rama que está acá arriba y dejé crecer esta otra que viene para acá, y por acá se ramificó y tengo otra rama más, y acá se me hace todo un matorral de hojas que me están cubriendo todas estas uvas y no me quedan libres los racimos. O sea que un racimo que me refiero libre, tengo la rama acá arriba, que viene el racimo con todas las uvas acá, las hojas, esta viene de la rama anterior, pero que esto de acá pueda circular aire. Como esto, por ejemplo, lo podemos ver en los viñedos. Por eso es muy normal ver en estos lugares que ya se dedican a producción, que las plantas en sí no son esas plantas que por ahí tal vez uno las deja crecer y se convierten en una enredadera gigante, sino que son plantas que todos los años, y que por eso felicito a toda la gente que se dedica al cultivo a nivel comercial y producción de vino de las uvas, porque la verdad que es toda una técnica, pero de cirugía, cómo podarlas. Y es por eso que cuando uno ve un viñedo no va a ver más que unas plantas que dicen, mirá qué plantas tan pequeñitas que son, no tienen muchas ramas, no tienen muchas hojas, porque esto es el control perfecto, se diría, lo que uno tendería a hacer, de dejarle tal tipo de rama con tantas yemas y todo eso. Pero en casa
nos podemos librar un poquito más de toda esta perfección que la verdad que es increíble. Y el objetivo principal es tratar de reducirle la mayor cantidad de ramas, que más que nada cuando se superponen, acá nosotros tenemos que tratar de lograr que los racimos cuelguen con las hojas de la rama por arriba, pero que no tengamos ramas que caigan y que vuelvan a caer, porque en las uvas, tanto el detalle como te mostraba hoy, de cortarlas de esta forma, de hacer el corte de acá estoy, de hacer el corte de esta forma para que el agua se venga para abajo y no llegue arriba de la yema, como también mantener todos los racimos libres de exceso de hojas y de ramas. Esto hace que tengamos una planta de parra mucho más, de uvas mejor dicho, mucho más saludable que si la tuviéramos totalmente toda enredada, y a su vez también nos baja mucho la producción, porque la planta va a tender a estar con mucha producción de hojas. Como no va a tener buena aireación, entonces esto va a hacer que también nos disminuya un poquito más que nada, porque pónganse a pensar que una uva es agua y azúcar prácticamente. Entonces, si a esto le generamos humedad, a su vez, será como meter un racimo de uvas adentro de una bolsa de nylon, lo tapamos y ahí enseguida empiezan a atacar los hongos y las bacterias. Entonces siempre busquemos esto de mantenerla lo más aireada posible. Después, datos importantes en cuanto a la fertilización. Acá esto lo podemos hacer también con compost. Más que fertilización sería renovar los nutrientes que van consumiendo si lo hacemos en cultivo con macetas. Estos esquejes que tengo acá los vamos a hacer en macetas y los vamos a empezar esta semana porque los esperé para este vivo. Así que vamos a hacer todo el proceso desde cero hasta que nos fructifiquen. La idea es hacerlo 100% orgánico, pero por ejemplo, cuando empieza la época de producción, esta época de primavera, esta época en donde es puro gasto de energía de la planta. Si nosotros llegamos a ver que de la parra están totalmente deshidratadas porque las corté hoy a la mañana, que las hojas que están más abajo, llegamos a ver que el color de la hoja es un verde mucho más clarito, que el pecíolo, o sea, la partecita de abajo, el tallito de la hoja, se pone de un color muy rojizo, eso puede ser falta de nitrógeno. Frente a eso, lo más común y para solucionar ese problema es agregarle un fertilizante rico en nitrógeno para solventar eso lo más rápido posible. Por otro lado, y pasa mucho también en las hortensias, que esto lo vamos a ver, el cultivo de hortensias dentro de muy poquito, creo que la semana que viene, en el otro canal, que uno puede jugar con los colores de la flor y todo eso, pero un problema que tienen también las hortensias, al igual que las parras, es la deficiencia del hierro, que esto lo que me va a hacer es que toda la hoja de la planta se empieza a poner como amarilla, menos las nervaduras de las hojas, que van a estar de un color verde oscuro. Y cuando vemos ese detalle muy clorótico alrededor en realidad en toda la lámina, menos las nervaduras, eso es falta del hierro. Así que ahí también se pueden suplementar, se venden a nivel comercial estos suplementos que es a base de hierro, para lograr tener toda la hoja verde de vuelta, porque si esto lo dejamos prolongar durante mucho tiempo, la hoja no va a poder fotosintetizar de la forma correcta y esto se va a ver reflejado después, por ejemplo, en la disminución de esta maduración de las frutas. Muchas frutas se pueden caer. Si estamos en el proceso de falta de hierro en el momento de la floración, muchas flores también se pueden caer, porque si la hoja no me funciona, no fotosintetiza, no tengo energía ni para aguantar una producción de polen, de óvulos para formar las semillas, ni tampoco, menos que nada, para formar toda la fruta que va a estar acompañando a esa semilla durante todo este proceso de maduración de las uvas. La falta del potasio, que esto más que nada cuando se ven en las hojas que están en la punta, que las empezamos a ver de un color muy amarillo o rojizo, y esto es muy importante la época de ponerle el potasio, más que nada cuando estamos entrando principios, mediados de primavera, porque es en la época en donde empiezan a florecer y una falta de potasio en las uvas hace que se caigan totalmente las flores y la producción la bajamos totalmente. En este caso particular, a nosotros acá en casa este año lo peor de todo fue la lluvia que nos lavó todo el polen, y la flor, como dura muy poquito tiempo hasta que se produzca la polinización y fecundación, nos tiraron todas las frutas abajo. Así que lo que estuve haciendo, hice una trampa este año, una trampa. ¿Qué pasó? Muchas ramas que yo el año pasado las hubiera podado porque se superponían, lo que hice este año, si teníamos ramas
que quedaban una al lado de la otra, así que me quedan una por abajo de la otra y que se van superponiendo, lo que hice este año, las tutoré a propósito separadas, porque como tienen uvas, entonces uno al tutorarla, y esto lo podemos hacer en casa, ¿qué hice? Al separarlas le doy más aireación, entonces estoy tratando de reponer, se podría decir, entre comillas, la pérdida que tuvimos de estas uvas por falta de la polinización, porque fíjate que las hojas están espectaculares, o sea, la planta está totalmente saludable. ¿Y qué hice? Agregamos un poquito más de uvas por esta separación de las ramas, que en realidad en una época normal de producción, si esto se me superponía de esta forma, una se podaba, para darle esa aireación y no acumular ese exceso de humedad a nivel de los racimos de uva. Así que bueno, me voy a ir, voy a abrir el programa de las preguntas, que donde lo tengo acá. La verdad que el cultivo de la uva, y más para cuando te gusta la uva, es una locura. Acá la fanática es PRI. No, acá, ya va. Y por eso fue que compramos esta. En mi casa teníamos la uva, ¿cómo es? La uva chinche. Sí, una locura, ya en Venado Tuerto. Así que bueno, vamos a empezar. A ver acá. Espérate que me quedan algunas preguntas la semana pasada. Del tomate me quedo acá. Acá Cristina Bozano, Martín, qué alegría, un parral. Y como vienen tiempos tan calurosos, seguro que tendremos que proteger las plantas. Pregunta, ¿qué plantas podríamos poner debajo? Mira, totalmente Cristina, ahí, este es un tema que lo estamos viendo. El tema de la parra, y bien espectacular, porque esto no lo hablé, el tema del riego. Es una planta que va a consumir mucha agua, pero acá lo importante es más que tirarle todo el agua de golpe, es que vaya en cuotas. Y principalmente cuando nos estamos aproximando a la hora de mayor calor, para que la planta pueda evaporar el agua desde las hojas, y eso le baja no solamente la temperatura a las hojas, a las uvas también, sino que también a toda la parte radicular, porque el calor es bastante fuerte, como decís vos. Y acá también hay que tener en cuenta la forma en la que tutoramos la parra. Si hacemos la forma de T como hago yo acá en casa, prácticamente no voy a tener sombra abajo, porque no estoy haciendo todo un entramado por arriba. Pero por ejemplo en la casa de mi abuelo, ellos lo que tenían eran la parra de este lado y tenían todos los alambres puestos así y la cultivaban de esta forma. Entonces abajo tenían todo sombra. Eso ayuda un montón porque va a mantener mucho más baja la temperatura de todo el suelo. Y en cuanto a las plantas, me supongo que me estarás hablando plantas para producir algo. Todo lo que sea de hoja, las lechugas te van a andar espectacular, porque más que nada, ya en esta época del año, el calor está afectando, por ejemplo, todas las lechugas moradas que tenía acá en la huerta, se fueron a flor. Las verdes todavía las mantengo súper bien con el tema del riego al mediodía, pero metería acelgas, por ejemplo. Si tenés algún lugarcito, algún rinconcito abajo de la parra que tenga algo de sol, puede ir un tomate también, por ejemplo, ahí. Todo lo que sea de hoja te va a andar súper bien, más que nada para no llegar, las espinacas te pueden andar también bien, para no llegar a esta floración antes de tiempo. Acá me dice Alan, compré un sarmiento con brotes, espectacular, y yemas. Venían en esos plásticos negros en forma de maceta. Lo trasplanté a tierra, estamos en verano acá en Chile y veo que no crece. Bueno, Alan, espectacular. Ahí, bueno, felicitaciones. No sé de qué variedad habrás comprado, pero temas importantes para esta época. Como estábamos viendo con este que te mostraba recién acá. Es por ahí tal vez, tendrías que ver de darle... Se me ocurre, porque estaríamos más o menos... Este en realidad no es un sarmiento, pero lo que yo buscaría es de darle un poco de sombra. Más que nada porque si por ahí tal vez es un sol muy fuerte que está teniendo ahora, la planta por ahí tal vez no resiste. Más que nada, ¿sabes cuál es el tema? De bajar la temperatura a nivel de la tierra. Para darle tiempo a que enraice y que esto funcione mejor. Porque así como viste esto que enraizamos hoy acá, estos esquejes que hice acá en casa, esto está hecho acá dentro de casa con la temperatura de unos 18, 20 grados. Si yo esto lo hubiera hecho afuera, esto no se producía, no se generaban todas estas raíces y la planta no iba a crecer bien. Entonces, como un parral lo tenemos que cultivar a rayo de sol y bien intenso, ahí lo que te recomendaría es, por ahora, y por lo que me contás, es una planta chica, hacer alguna media sombra, empezar a regarla al momento que haga mucho calor. Importante que el suelo drene bien, eso es súper importante. Como te mostraba recién, que regás y ves que el agua baja y teóricamente la planta ahí se tendría que recuperar. Pero empezarle con una sombra.
no una sombra del 100%, pero una sombra de un 60-70%, como para dejarle a la planta, darle tiempo a que enraíce, porque necesitas raíces para activarla ahí a la planta. Voy a borrar acá. Viviana estaba hablando, creo que de una maceta. Acá me dice Ki, sembré semillas de vid, pero ya va para 3 años y solo me da hojas. A los 4 años me da fruto, me pregunta, supuestamente ahí, ¿no? Mira, a diferencia de esto, que son esquejes, que van a florecer mucho más rápido, al igual que un acodo aéreo o un acodo que lo hagamos en la tierra directamente, desde semilla, acá estamos hablando de genética. Puede ser que la planta te florezca al 3er año, como al 4.º año, como me pasó a mí, que esperé 9 años un kiwi. El tema acá, cuando uno arranca de semilla, tenemos esta genética que es la que va a estar modificando todo. Pero ¿qué puede pasar acá? Puede ser que tengas uvas mucho más dulces, uvas más grandes, más chicas, de un color distinto. Desde semilla todo es variable y eso es lo bueno. Y más que nada, por ejemplo, cuando se hacen mejoras a nivel genético, se usa mucho la siembra para ver qué es lo que nos sale nuevo. Así que lo que te recomendaría ahí es, ya que vas por el 3er año aquí, buen sol, que tenga buena nutrición, todo esto. Y bueno, el sustrato no te digo nada, porque si la planta anda bien, va a andar suficientemente espectacular. Lo que sí que empezar con el sol ahora, porque todo esto ayuda a acelerar todos los procesos fisiológicos para que la planta llegue a ese umbral y termine floreciendo. Acá me pregunta Marcelo, hola Martín, ¿se puede tener fruta con la uva en maceta? Totalmente, lo puedes tener con uvas. Acá en casa lo vamos a hacer con estas que tengo acá. Esperemos que, no sé si en 1 año, 2 años, pero la idea va a ser hacerle tener frutas en maceta y cultivarlo en maceta. El secreto de la maceta, para todo tipo de árbol, como para los cajones que hicimos hace un par de tiempo atrás, un par de semanas atrás, es que tiene que tener buena nutrición. El secreto ahí es como que estuviéramos haciendo una hidroponía, pero en un cajón o en una maceta, porque si le faltan los nutrientes se nos viene abajo, pero con buena nutrición es como pasa, por ejemplo, como siempre digo, en el cultivo hidropónico, que en envases muy pequeñitos, como por el agua le damos todos los nutrientes, las plantas por lo general tienen raíces pequeñas porque no tienen que salir a explorar para juntar los nutrientes. Y en las macetas, trabajando todo ese tema, se puede hacer. Y ahí les voy adelantando que así como hice todo el cultivo de huertas en cajones, que me faltan 2 o 3 cajones más que estoy preparando. Eso los vamos a ver en videos para no hacerlos en vivo. Y la idea ahora es empezar con todo el proceso de cultivo de frutales en macetas. Esa sería la otra serie que quiero hacer. Por ahora vamos con estos cajones que vienen espectaculares. Los próximos van a ser algún tipo de calabaza, zapallo, pepinos. Y estamos viendo si alguna sandía o algo por el estilo, pero todo siempre en cajón. Acá me dice José Rigoberto, hace 2 años empecé a podar mi planta de uva. Sin saberlo dejé unos gajos en maceta y para mi sorpresa empezaron a dar. Espectacular, José, ahí. Genial, genial. Felicitaciones. No hay algo más gratificante que no solamente ver nacer una semilla, sino que ver enraizar un esqueje. Ver raíces cuando vos levantás los... Bueno, acá no tengo las botellas. Acá están. Pero cuando vos levantás una botella, y por eso recomiendo que háganlo en transparentes, y empezás a ver blanco y ves la raíz, no hay algo más gratificante que ver eso. Es una locura. Las raíces es una locura, pues vida. A ver acá, esta no va. Acá. Acá me dice Andrea Martinelli, acá lo que explotó fue la huerta en Bancales. Gracias a usted. Espectacular. Ahí Andrea, genial, genial, genial. Acá Dinora y su huerta en terraza. No me olvido más de vos, Dinora, porque huerta en terraza me encanta. Hola Martín Flor, tarde, pero aquí tengo una parra por primera vez este cultivo. Me interesa muchísimo. Saludo desde Mazatlán, México. Bueno, un saludo, primer México ahí, espectacular. Cuidala ahí, Dinora, de los calores. Ustedes ahora ya están entrando más para la época, ya entrando casi al invierno. De cualquier forma, me imagino que deben tener unos calores impresionantes. Durante toda la primera etapa, protegela del sol hasta que tenga buena raíz. Y siempre concentrate en mantener toda la parte de abajo que esté más bien fresca. O sea, le pones algún otro tipo de macetas por arriba para que le dé sombra. Pero siempre para tener el gran éxito, aparte de la buena nutrición, es que las raíces estén frescas en la maceta. Acá
Gabriela Díaz dice: hola, desde México tengo una pregunta. ¿Las plantas también se alimentan a través de los estomas o solamente por la raíz? Espectacular, Gabriela, la pregunta. Muchas de las plantas difunde en realidad el nutriente. Por el estoma lo que hace la planta es intercambia, lo abre para sacar el gas de la respiración, el dióxido de carbono, para sacarlo por ahí. Y a su vez también eso ayuda a absorber el dióxido de carbono de afuera para hacer la fotosíntesis y fijarlo como... ¿cómo es? Fijarlo para hacer las glucosas, para hacer el alimento en realidad. Esta pregunta es importantísima, la que comentás, Gabriela. Por eso es que uno puede cultivar una planta en un envase totalmente cerrado. Porque la planta produce dióxido de carbono y necesita el dióxido de carbono para alimentarse, para formar en realidad las glucosas. Y te cuento, para ir más allá de todo esto de acá, hay en muchos invernáculos, muchos viveros que se suelen poner garrafas de dióxido de carbono. O sea, se suele largar dióxido de carbono en los invernáculos para que la planta pueda tener una fotosíntesis mucho más eficiente. O sea, se saturan, se pone mucho dióxido de carbono en el ambiente y eso hace que las plantas produzcan mucho más. Pero la fertilización foliar es por difusión. Acá me pregunta si mi planta puede seguir adentro del vivero. Andrea, si estábamos hablando de la parra, sacala ya. Ya tendría que estar afuera la planta. Acá me dice Verónica: por cierto, apliqué el método de riego al mediodía y me súper resultó. Mis plantas están hermosas. Espectacular ahí, Verónica. Con las parras hagan lo mismo. Ahora, bueno, acá estamos saturados totalmente de agua nosotros. Pero la parra necesita mucha agua porque tenemos mucha pérdida del agua por las hojas grandes. Y más que nada cuando hay un viento que sea caluroso o el sol. Y manténganlas frescas con un buen riego. Acá, Andrea... me dice: tengo mi propio humus de lombriz, necesito otro sustrato. Ya tengo el cuaderno de apuntes de miradas biológicas, una genia, Andrea. No, el lombricompuesto es mucho mejor que el compost. Así que se lo podés poner y no va a haber ningún problema. Eso más que nada por arriba. Si llegas a ver que el sustrato no baja porque está bien o porque no le pusiste ninguna capa de nada vegetal abajo, le removés la primera capita de arriba y lo reemplazás por lombricompuesto. Y es una forma súper espectacular de fertilizarlo. A ver, acá me dice Momito Urrutia: las semillas de zapallo que germinan en la compostera y ya tienen unos 10 centímetros. ¿Sirve plantarlas? ¿Darán fruto? Sí, van a dar fruto. Trasplantarlas directamente. Tratar de sacarlas con buena tierra y las puedes trasplantar sin ningún problema. Acá me dice Miriam: qué suerte, mi segundo en vivo. Saludos desde el litoral de los Poetas, región de Chile. Un saludo súper grande, Miriam. Acá me dice Dinora: increíble proceso, muy lindo los brotes. Aquí tomamos nota para aplicarlo, me encantó. Estoy leyendo en el orden en el que están acá. Saludo desde Uruguay a Gustavo. Acá me dice Quique: hola Martín, soy Enrique de Bariloche. Qué lindo Bariloche. Las frutillas ya florecieron. Buenísimo el video para reproducir cebollas. Espectacular. Sí, los recultivos de cebolla acá anduvieron geniales siempre. A ver acá, Gato Montesí. El nudo que está bajo tierra saca raíces y el nudo que estaba arriba saca hojas. ¿Cómo se da cuenta la rama? Espectacular ahí, mirá. Lo vamos a ver acá, a ver si lo dejé todavía. Sí. Muy buena la pregunta ahí, Gato. Espera, te voy a cambiar de cámara para ponerlo acá. Y sacamos las uvas, ¿no? Fíjate. Acá está la yema. Esta que está acá abajo. Cuando esto lo ponemos todo bajo tierra, que estuvo prácticamente, sí, hasta por acá está manchado. O sea, por acá arriba se manchó. Cuando está esto está bajo tierra, esto no recibe luz. Entonces, las yemas que están por abajo, esta que está por acá, esta otra y esta otra, como tenía esta que está acá arriba, que se activó primero, y vamos con esta otra, que se va a ver mejor. Como tenían esta, 1, 2, 3, 4, más la que estaba bajo tierra. La que está bajo tierra, como estaba totalmente oscura, eso hace que se retrase. La oscuridad hace que no se active nada. Y después, ¿por qué se activa la que está más arriba de todo? Porque es la que más luz recibía y es la que se activa primero porque vamos a tener las dos polaridades, auxinas y citocininas. Entonces, son hormonas. La hormona esta lo que hace es que se estimule. Y fíjate que por arriba no tenemos más yemas, entonces no brota nada. Si hubiera habido una yema más arriba, se hubiera activado la que estaba más arriba. Si yo esto lo corto acá, la yema pronta que se va a activar va a ser la que está acá abajo. Y así va a pasar. Si corto esta, se activa esta.
Pero si yo esto lo doy oscuridad y como quedó bajo tierra, esto va a dar raíces y arriba es toda la parte de la hoja. Voy a dejar ahí en el agua para que no se termine. Así que buenísima la pregunta. A ver acá. Me dice Gustavo. Sí, Gustavo. Recién me conecto, me olvidé de la hora. Estoy contento porque gracias a ti aprendí a recultivar. Espectacular el recultivo. Dice, tengo 40 plantas de zapallo y no me di cuenta y planté zapallo de tronco, un brasilero, zapallo y los planté todos juntos. Bueno, primero ahora vas a tener una... Eso suele pasar y para no aprender más de los problemas de esto, vas a tener algún tipo de cruzamiento seguro. Pero ya si están puestas las plantas y no los tenéis identificados, para no tener cruzas habría que separarlos un montón, porque una abeja que te va de una flor masculina a una flor femenina te recorre toda la huerta. Y si tenés un campo, vas a tener un campo, te lo va a recorrer todo igual. ¿Qué recomendación te puedo dar acá si querés tener el día de mañana y cuando vuelvas a sembrar los tenés bien separados? Lo que podés hacer para mantener la pureza de cada una de las plantas, o sea, tener el brasilero, tener la calabaza y el de tronco, que sean puros cada uno, al momento en el que abre la flor femenina, las vas a tener que tapar con alguna rejilla, una red, o pueden ser también con las bolsas de papel, las de cartón. Cuando vos ves a la noche, porque le ves el zapallito por abajo, ves el pimpollo por arriba, y que sabes que va a abrir al día siguiente porque se pone de color amarillo, y eso te indica que se abre al día siguiente, la encapuchás a eso, lo cerrás. Al día siguiente, cuando eso abrió, vas con el polen exclusivo de una flor masculina de la misma planta y lo polinizás ahí. De esa forma vas a estar logrando que sea pura cada una de las calabazas. Este es un tema que lo voy a tratar, Gustavo, cuando empiecen acá con las flores, los zapallos míos, para evitar esta contaminación, esta cruza con las cucurbitáceas, más que nada. Pero en principio la solución es eso. Vemos la flor femenina, la encapullamos enseguida y después la podemos usar. Acá me pregunta Tilín Insano, ¿esto se puede hacer ahora mismo en Argentina? Sí, se puede hacer totalmente. Lo que podemos hacer ahora, como te mostré recién, viste que dice uno que era el de invierno y otro que es el de ahora de primavera, verano, prácticamente primavera. Es tratar de sacarle todas las hojas, que lo hice acá. Este que hice recién. Si no lo viste, bueno, después andate un poquito para atrás en el video y lo vas a ver. Lo que le hice acá, le sacas todas las hojas al tallo, le dejas las yemas basales, porque lo principal es que si a esto ahora le dejamos un par de hojas, como no tiene raíces se va a deshidratar, así que dejamos el tallito bien limpio y es lo que usamos como esqueje. Importante siempre que tengas algún par de yemas para que te den los nuevos gajos, ¿no? Pero sí, y otra cosa importante, me faltó decirte ahí que todo tiene que ir a un lugar que esté fresco. Que no lo vayamos a dejar afuera con los calores estos fuertes, porque eso nos deshidrata totalmente el tallito. Y la punta de la botella está tapada arriba, para mantener más la humedad y en lugares frescos. 18, 22, 20 grados es la temperatura ideal. Apenas un poquito de luz. Hola, la que mostraste de 3 años está en maceta también. La de 3 años, ¿qué será? Una... no, la planta esa que te mostré. No, Laura. Esa está puesta en tierra. La planta esta que mostré de 3 años. No, esa está puesta en tierra directamente. De ahí es donde estoy sacando todos los esquejes. Voy a hacer un par de acodos aéreos también para hacerlo en maceta. Pero no se preocupen que andan y largan fruta. Consejo y les adelanto para el cultivo de las parras en macetas. Acá lo que yo haría, la idea de lo que tengo ganas de hacer para el cultivo en maceta es... A ver, voy a correr acá y les voy a mostrar con un dibujo que ya lo tengo todo pensado. Y esto hay que verlo desde el momento en el que empezamos con la poda de formación. La idea que tengo ganas de hacer es, si acá tengo la maceta, acá va a salir la parra y sacarle mínimo 4, inducirle 4 ramas para hacer una forma de paraguas. Entonces, de esa forma, lo que yo voy a lograr es tener la maceta acá con las 4 ramas bien abiertas y que después todas las frutas me cuelguen en ese paraguas. Entonces, de esa forma voy a mantener todas las hojas por arriba, las frutas que me cuelgan, va a estar bien aireado todo eso y de esa forma me voy a estar evitando muchos problemas con hongos, con bacterias y voy a tener una buena producción porque al tener mucha hoja por arriba,
es lo que necesito para que me carguen todas las frutas que están por abajo. Así que esa es, Laura, si vas a empezar con eso, la idea es ver de ir empezando a podar la planta para estimularle yemas y tratar. Lo más difícil de todo es hacer la cruz, las 4 ramas así laterales. Que eso lo hacemos con podas. Acá me dice mi parra, Dinora, mi parra tiene muy buen drenaje igual, pero no se le ve mucho los nutrientes. No se lava mucho el nutriente. ¿Cada cuánto hay que abonarla? ¿Se puede regar de nuevo con esa misma agua al día siguiente? Si vamos a hacer fertilización con ¿cómo se llama? Con fertilizantes químicos, por ejemplo, un NPK o urea, para aumentar un poco la producción de hojas y todo esto, hay que hacerle la fertilización y después de la fertilización 2 o 3 ríos con agua y así para evitar el exceso de nutrientes. Es un tema muy largo el tema de la fertilización, más que nada en frutales, cuando los tenemos, por ejemplo, en un monte frutal, y depende más que nada de la calidad, no solamente del agua, sino también del drenaje que tenga la tierra. Porque si, por ejemplo, lo estamos cultivando en un suelo que es muy arenoso, que nosotros regamos y el agua se nos va rápido, en esos casos especiales, donde el suelo drena mucho, un suelo montañoso, un suelo que tenga mucha, arena prácticamente, en esos casos, en vez de fertilizar una sola vez, vamos a usar, y por ejemplo, doy como un número así, un número al azar tiro. Si por ejemplo, yo por cada litro de agua estoy poniendo 1 kilo de fertilizante y riego, en vez de hacer eso, lo que yo voy a hacer es, a eso lo voy a dividir en 10 partes, en 10 riegos, y en cada riego le voy a poner 100 gramos. Voy a dividir en cada riego y lo voy a espaciar porque como si yo sé que al regar el agua se me va rápido, entonces es mejor regar varias veces con el nutriente para que la planta tenga todo eso. No tengan en cuenta 1 litro, 1 kilo de fertilizante porque queman las raíces. Eso lo dije a modo de ejemplo para que lo tengan en cuenta. Acá me pregunta Cristian, ¿cómo puedo proteger los tallos de la parra de las hormigas mordedoras de las hojas? Mira, acá un biopreparado que hicimos, fíjate, en el vivo de la semana pasada, no, la anterior creo que fue, el de las pelotitas de paraíso, funcionan súper bien. Si no encontrás el paraíso, que es el del árbol este que larga las pelotitas amarillas, hay un video que hice, Cristian, y buscalo, que se llama, creo que es de arándanos, es hormigas en arándano o biopreparados de arándanos. Poné arándanos, miradas biológicas, y hay un video que hice específicamente de control de las hormigas y te va a servir también para los, ¿cómo es? A ver, te digo ya cómo se llama. Te va a servir también para la parra, porque tuve el problema que me fueron a invadir los arándanos. A ver, arándanos. No me acuerdo si era así, hormigas. A ver, le pongo hormigas entonces. Porque ahí hice, en este video hay 3... A ver, creo que es este. Hay 3 biopreparados. Uno en forma de spray. A ver acá, dosificación, preparado, control de hormiga cortadora, barrera líquida. Sí, acá está. Mira, te lo voy a pegar en el chat para que lo veas a este video. Son, como te digo, sirve para la parra espectacular porque tuve, como te comento, este problema con los arándanos que me devastaban totalmente las hormigas. A ver, espérate que no me lo copió y ya te lo copió. Y tenés el líquido, que si tenés las hormigas que están masticando directamente las hojas, con esto lo agarrás, rociás donde tenés la hormiga y ahí desaparece totalmente. Si la hormiga siguió subiendo, hay otro que es los preparados que son sólidos, en donde vas a hacer una barrera, tirás todo este polvito que preparás, que es una mezcla con acerrín y los componentes que vas a ver ahí. Y si no, también está la otra opción que es líquido, y ese es el que te sirve para regar, por ejemplo, también donde ves los caminitos de las hormigas. Y ahí te lo pego. Ahí salió. Ahí le puse hormigas en el chat. Son los 3 biopreparados que viene espectacular para tenerlos. Acá lo uso mucho cuando tenemos todo este proceso. Más que nada vas a ver que en el video también ahí estaban justo mordiéndome las hojas de los arándanos. Así que te van a andar súper bien. Acá me dice Oscar Enrique, te escribo desde los Sauces, sur de Chile, y decirte que en otoño podé una parra vieja de uva rosa perfumada
saqué 2 varillas de 50 centímetros y me sorprendió que dieran de 6 o 7 ramos de uva y pocas hojas. Bueno, espectacular ahí. Ten en cuenta que ahora la próxima poda que hagas vas a dejarle algunas ramas extra para equilibrar y que... ¿cuál es el tema que hay? Cuando tenemos poca hoja y mucha fruta y por el lado contrario mucha hoja y poca fruta, son dos cosas que no queremos. Queremos siempre el equilibrio. ¿Qué pasa? Cuando tenemos la mucha cantidad de fruta y la poquita cantidad de hoja, es por ahí tal vez muy probable, y no la podes más ahora, deja que siga dando hojas, para que empiecen a llenar esas frutas y que no queden débiles por falta de cantidad de hojas. Pero por como comentás, y no me hiciste el comentario, y veo que entonces anda espectacular, si los racimos andan bien, el único consejo que te daría es dejar todas las hojas que estén largando ahora para soportar toda esa producción. Y bueno, y felicitaciones porque hiciste una poda de rejuvenecimiento espectacular. Bueno, acá Fortunato me pregunta cómo puedo hacer para que mi planta de fresa crezca rápido. Buena nutrición en la tierra. Acá uso mucho la mezcla de hojas en el sustrato y al rayo del sol. Te lo digo así, fíjate el método de la triple fertilización en miradas biológicas. Pone triple fertilización, miradas biológicas, y ahí te va a aparecer el video, Fortunato, y vas a ver, es una forma de dar vuelta al crecimiento de las frutillas y andan espectaculares. Martín acá me dice: Beto, tengo una planta de manzana que germinó de semilla y tiene 4 cotiledones. ¡Una locura! Eso, y me gustaría saber si ya tienen las hojas verdaderas, porque va a tener buena energía para todo el inicio de la planta. Hay pocas plantas, este es un caso excepcional, lo que te pasó a vos, es algo raro, no existe, pero hay muy pocas plantas que tienen varios cotiledones. Y la verdad que... Acá me pregunta Tilín Insano, ¿qué otro canal, mi amigo? Ah, Miradas Biológicas, se llama igual, Miradas Biológicas Ornamentales. Pásate por ahí que en la semana que viene empezamos con las hortensias. A ver, acá me pregunta Beto: hola, puse tricoderma en las macetas y me pregunta si no afecta a los microorganismos que crecen en el suelo. Bueno, justamente tricoderma se pone también para mantener un control de, por así decirlo, de sacar los microorganismos malos. Pero lo que tiene de bueno la tricoderma es que te ayuda a todo el control biológico a nivel de la tierra y hace que la planta crezca mucho mejor. Siempre que pongamos un agente biológico, ya sea a nivel de la tierra, a nivel de la hoja, o que inoculemos o cosas por el estilo, siempre algo vivo nos va a estar ayudando y lo vamos a poner para mejorar nuestra planta. Pero en consecuencia va a estar controlando y, no decir matando, pero controlando la población de otra cosa por otro lado. No te preocupes que no vas a tener ningún problema, va a andar todo bien. Acá me dice: aquí estamos en otoño y llegamos estos días a 34 grados. Riego todos los días mi vid y la abono cada mes, pero aún así no me da uva. Tiene sol alrededor de 10 horas. Entonces aquí por ahí tal vez lo que puede ser es el tema, si tiene muchas hojas va a haber que podarla para estimular la formación de las yemas de floración. Y ten en cuenta que florecen, van a dar la fruta en las ramas de un año. Así que no la podés totalmente, sino que siempre dejale algún par de ramas para que el año que viene, sería vos ahora, claro, estás entrando en otoño, dejalas ahora con toda la hoja, no la podés ahora para que mande toda la energía a los tallos. Y después, un poquito más adelante, para fines de invierno, dale un retoque para estimularlo. Acá me dicen... ¿Qué es Donato? Sí. Mirá qué espectacular. Donato Martínez. Me dice que acá tiene la uva silvestre en la finca y que el año pasado hizo vino. ¡Qué locura! Me encanta, me encanta. Tengo todo en bancales, me dice acá. Con el tema de tanta lluvia, ¿puedo hacer algo para proteger las plantas? Una locura, mirá. Imagínate, si en bancales tenés problema, imagínate acá en la tierra, que acá me viene todo el agua de los invernáculos, tenemos todo totalmente inundado. En bancales lo que te diría que es buena técnica, bancales, acá estoy hablando de una maceta, ¿no? Pero lo que te diría es que lo que podés hacer, viste que muchas veces cuando compras las plantas tienen perforaciones en los laterales. Lo que yo haría en un bancal, por ejemplo, si tenemos mucha lluvia y vemos que no drena bien, ver de hacerle un par de perforaciones a los costados como para airear el sustrato y que se vaya el agua. Esa es la mejor forma de solucionar este tema. Y a su vez, una recomendación que se me viene ahora a la cabeza: trata de juntar esa agua que cae de lluvia, que pasó por la tierra del bancal, ver de hacerte algún sistema o inclinarlos a los bancales
y hacerle perforaciones laterales o suspenderlos, pero juntate esa agua de lluvia para usar y regarla después más adelante. Porque es agua con nutrientes y esa agua de lluvia te está lavando los nutrientes y eso lo puedes usar para cuando te hace falta agua. Andrea fue esa. A ver acá, Hugo Pérez. Hola Martín, saludos, se me murió al final la... Bueno, es justo un icono y acá no me lo muestra el icono. Me salieron sandías baby, sugar face, blue, smiling, pero el calor está mortal, me supongo. Sí, yo acá también tengo una sugar de estas y es terrible. Mirá que le estoy dando sombra y todo. Las quiero injertar a estas sandías. Así que bueno, vamos a ver. El tema del calor, les aviso a todo el mundo que se nos va a venir totalmente mal. Se nos va a venir mal, va a ser un calor muy fuerte. Así que a equilibrar el agua, usar el agua más que nada en los momentos en los que las plantas lo necesitan, porque va a ser un calor súper fuerte. Justamente hablando de esto, por ejemplo acá atrás tengo las hortensias, que es una planta que muy linda la flor y todo eso, pero es una planta que demanda un montón de agua para poder estar bien. Y eso hace que haya que plantearse los momentos de riego y todo eso. Acá me pregunta Edgar Enrique, para la reproducción por esquejes en arándanos se hace de la misma forma totalmente. La recomendación especial para el arándano, te recomendaría que le pongas más turba o casi si podés el 100% de turba al esqueje. Y como por ahí tal vez el arándano se complica un poquito más porque es una planta que le cuesta un extra al enraizamiento, si tenés hormonas, mejor. Y si no, usa el aloe vera, o como te mostré recién, o el aloe vera líquido. Pero ahí ya cuando estamos a plantas que se complica un poquito más, con hormonas te aseguras que bastante salgan bien. Tratá de hacer unos esquejes que tengan unas 5, 6, 8 yemas como mucho. Y siempre dejate un par abajo. Y el corte abajo sí, bien en chanfle, bien oblicuo. ¿Cómo? Ah, la planta de lavanda, la que se murió. Sí, hablando de plantas de lavanda, acá tengo muchos esquejes que de la época de los videos anteriores que he hecho, el sol está dando mal. A ver acá, Camela Grondola. Mira, no sé, Grondaya. No sé hablar italiano. Lo sé leer y todo, lo sé parte escribir, pero no. Y soy italiano de la zona, mis abuelos de la zona de Vigusolo, del norte. En Italia las uvas y las vides son prácticamente cosas sagradas. Ni me quiero imaginar. Yo no conozco Italia, es un país que lo tengo que ir a conocer por mis ancestros. Nací y vivo en una biosfera declarada Patrimonio de la UNESCO, donde solo se produce vino, Prosecco, DOC. Una locura. Me encanta, Camela. Ahí te mando un saludo súper grande. Y sí, ni me quiero imaginar lo que debe ser eso, lo que debe ser esa biosfera. Qué locura. Eso es lo que me gusta, porque yo me imagino ahora acá, me entré así, me fui a Italia, me fui a este lugar y me pongo a pensar, todo naturaleza, es una locura. Daniel acá me dice, hola Martín, mi parra es un esqueje que ya tiene 2 años, es en forma de Y y le salieron 10 ramas en total. ¿Cuántas deberías dejarle? Gracias. Mira, Daniel, ahí el tema es la altura que tiene. Acá la de casa tiene más o menos casi 2 metros, la dejé y a los 2 metros, no, 2 metros no, debe tener menos, la altura mía, 1,80 por ahí más o menos. Y de ahí la ramifiqué para que me queden a la altura que los pueda cosechar a las uvas. Eso más que nada en relación a lo que vos quieras. Si la planta, el esqueje que tenés vos, por ejemplo, vamos a verlo con este que está acá. Este es el esqueje tuyo. Y acá sacó las 4 ramas acá, o las 5 o las 6. Y que es bajita la planta, tratá de buscarte las ramas más vigorosas, dejarlas ir bien para arriba y esas son las que ramificás después más alto. Pero siempre buscando eso. Y en el caso, por ejemplo, que tengas 2 ramas buenas, por ahí tal vez lo que haría es dejar 2 ramas que vayan hasta la altura que quiero y ramificarlas arriba. Y si llega a hacer toda esa ramificación arriba, depende cómo vas a hacer también el tutorado. Acá en la idea mía, en casa, es la idea como tenés vos así y son 2 ramas. Después dejo las ramas laterales para la fructificación. Pero por ahí tal vez tenés más espacio y lo querés hacer que vaya en 4, como voy a hacer ahora en maceta. O tenés todo un sistema de pérgola y querés hacer que todo se ramifique y dejar las 10 ramas. Pero siempre ten en cuenta que las ramas tienen que estar bien separadas para permitir una buena aireación y que toda la producción de hojas quede no aglomerada, que no junte mucha humedad. Todo depende ahí, Daniel, de lo que quieras hacer vos.
Pero 10 desde ya me parece que es mucha rama. Qué bueno, qué bueno ahí, Diana, el primer vivo. Te mando un saludo súper grande. A ver acá, me dice Edgar Bonan. Hola Martín, hace 2 años mi señora viajó a Mendoza, espectacular Mendoza, un saludo a todo Mendoza y a las M&M si nos están mirando. Y trajo cactus con semillas arriba a modo de acolchado y planté, me salieron pero no dan flor. Bueno, acá lo mismo, es de semillas, no sé qué tipo de cactus habrás traído, pero dale tiempo y dale... Hay que ver también el clima, si por lo general le gusta mucho el sol y bien drenado todo, el sustrato me refiero. Es cuestión de esperar. Con semilla hay que esperar y no sé qué cactus será para dar un poco más de información, ¿no? Bueno, un saludo ahí grande a Euge Castaño que está en el vivo, entró al vivo. Acá me pregunta Ana Maura, taller de arte. Hola Martín, quiero saber cuándo cortar la rama que ya enraizó sola en un nudo. Solo le puse tierra y la envolví en plástico. Tiene 2 hermosos racimos. Bueno, espectacular, Ana, me encantó por el acodo que estás comentando. Ten en cuenta que a mayor cantidad de raíces le veas... ¿Lo hiciste en bolsa? ¿Me pusiste? No. Le dice, quiero saber cuánto... Lo envolví en plástico. Bueno, si llegás a ver si el plástico es transparente, cuanto más raíces es mucho mejor. ¿Qué te voy a recomendar acá? Fíjate que hice el de... hace unos días atrás, el de cedrón. Y también, pero eso lo hice en maceta. Ahora vamos a ver dentro de poquito los de higo. Como te decía, cuanto más raíces mejor. Y acá no, me quedé pensando porque me está diciendo que tiene 2 hermosos racimos. Recomendación. Si querés tener uvas, si esos racimos querés que se transformen en uvas, todavía no las saques de la planta madre. Porque si cortás y a eso lo pones, es mucha energía que va a necesitar la planta para no solamente mantenerlo, sino que también hojas y no va a ser la cantidad de raíces que vas a necesitar para mantener todo. Si querés que eso siga adelante y lo querés cortar, vas a tener que cortar las frutas, los 2 racimos que tenés. Y si no, esperá a que maduren y después cortás al final. Pero los racimos con tan pocas raíces no van a andar. Van a andar, pero la planta se va a atrasar muchísimo y le va a costar toda la parte vegetativa para seguir adelante. Acá me dice de nuevo Camela de Italia, los esquejes de uva son tan importantes que tienen un nombre propio y se llaman barbatelle. Gracias, gran episodio, excelentes explicaciones y un saludo para vos. Algún día nos vamos a conocer allá en Italia. Acá me dice GM79, hace un rato tuve una parra que creció bien, pero en menos de un mes quedó totalmente marrón. A una planta de ají le está pasando algo parecido y tiene como unas bolitas de 1 centímetro que se desprenden fácil. Mirá, si te está pasando a todas las plantas que tenés ahí, no sé por el tema de las bolitas que me estás comentando. Habría que ver si no tienen cochinillas, pero por lo que me comentás, veo un problema en el suelo. Me tiro más para el tema suelo ahí. Porque para pudrir toda una planta y dejarla así marrón, fíjate por el tema suelo, si le está pasando todo lo mismo en el suelo, es el tema suelo. Exceso de agua, no buena aireación. Habría que ver, ¿sabes qué? Cualquier suyo que tengas o planta que tengas al lado, el tema raíces, si están bien las raíces. Lo veo mucho por el tema, no sé de dónde sos, GM, pero lo veo por exceso de agua todo eso. A nivel de suelo, o sea, a nivel de falta de respiración de las raíces. Y... me dice acá Marta Berén, tengo un parral muy añoso y comenzó a pudrirse a los 60 centímetros del suelo. ¿Qué se podría hacer para salvarlo? Primero, si estamos hablando que tenemos, si este es el tallo y viene la pudrición de arriba para abajo, es podarlo. Podarlo para cortar eso. Ahí urgente, en forma diagonal, y ahí ver de taparlo de alguna forma que se mantenga aireado pero que no le caiga el agua a eso. Más que nada para cortar enseguida todo eso. Porque si la pudrición viene de afuera para adentro, hay que cortarla para que después se active alguna yema de abajo y ahí salga para adelante. Pero sí, frente a las pudriciones no tengan miedo porque la pudrición va a seguir avanzando. Si este es el tallito y la tenemos acá la pudrición y vemos que empieza a bajar, córtenla por abajo. Si la pudrición está por acá arriba, más o menos dejen unos 5 o 6 centímetros, cortan siempre que tengamos yemas por abajo para que se estimule el nuevo crecimiento. Porque frente a eso, cuando las pudriciones son fuertes... en cuanto, me pregunta acá Pablo Ariel Fernández, ¿en cuánto tiempo pueden enraizar estos esquejes? Esto que está así,
tienen 1 mes y medio. Estos están acá adentro, así de tamaño. Ya, para que tengan una idea, no me acuerdo cuál era. A ver. Si era este. Déjame ver una cosita. No, este no enraizó. Sí, acá tengo otro más. Mirá. Fíjate este otro. El tamaño de la raíz, lo gruesas que están. Y en este caso, fíjense, acá tuve un problema. Para la pregunta que me habían hecho antes del tema de las yemas, esta es la yema que quedó bajo tierra. Y solamente me quedó dejé una yema arriba. Esto fue porque se ve que en la poda que hice no agarré y puse todo lo que estuve sacando y lo puse a enraizar. Pero en realidad siempre es mejor dejarle 2 o 3 yemas por arriba. Pero acá ya tenemos una mini plantita. Así que bueno, Pablo, más o menos al mes se empiezan a ver los puntitos blancos, que es cuando empieza a salir todas las raíces. Acá me dice, gracias Martín por tu respuesta, me das ánimo. Actualmente hace 4 meses sembré un brócoli a los pies de mi vid y ambas han compaginado. Espectacular. Bueno, ahí tenés también brócoli, porque al estar a la sombra también atrasás la floración. ¿Qué me recomiendas? Me pregunta acá Julián Galvez, ¿qué me recomiendas para mis fresas? Estoy en un país subtropical. Acá lo principal, también de nuevo Julián, te digo, no me acuerdo a quién es que me hizo el comentario antes, acá el tema de tratar de hacer la triple fertilización, buscate triple fertilización en fresas, en el canal, ahí hay un video que te va a ayudar y ayuda más que nada a toda la parte de mantener buenas raíces para generar hojas. Y hemos llegado a tener hojas de casi unos 20 centímetros, una locura. Y una producción impresionante. Acá Lorena me dice, gracias por compartir conocimiento y experiencia. ¿Puedo hacer esquejes en esta época? Ya tienen brote las parras en la Pampa Argentina. Sí, se puede hacer como les comentaba recién. Traten de sacar toda la mayor cantidad de hojas, dejar yemas por abajo y que vayan a lugares que tengamos temperatura de los 18 a 20, 22 grados. Porque no queremos ese calor fuerte, pero lo pueden hacer totalmente. Acá me dice Florencia, buenas noches Martín, te vemos siempre en casa, gracias a tus consejos pudimos sembrar moras, tenemos 50 de 3 semanas con hojitas verdaderas asomándose. Una genia ahí Florencia. Acá me dice Ale Canales. Hello. Me dice, saludos de Chicago, recién descubro tu canal, me encanta. Bueno, allá Ale, anda, repartíselo, share it to all your friends. Así que muchas gracias, muchas gracias. Tenemos gente que nos miran desde Japón, desde Rusia hay un montón. Hice el cendrón a limonado y estoy esperando. Me comentan. Acá me dice María José que intentó plantarlas desde semilla y que no le germinaron. Estamos haciendo el video desde semilla. Ya Pri las tiene ahí algunas que empezaron a germinar. Y andan súper bien. Y a ver, bueno. Acá Lili. Hay que proteger las lavandas del sol excesivo. Las que son de esqueje, de hecho, más 6 meses atrás. Que ya están floreciendo. Totalmente, Lili. Hay que protegerlas del sol. Yo algunas las estoy adaptando con el riego así bien fuerte al mediodía y salieron adelante. Pero el calor está terrible. Acá me dice Fortunato, he plantado piña desde semilla. ¿Cómo hago que se mantengan vivos? Bueno, ahí en este caso... lo vamos a ver también en este video. Tengo las que germinaron ahora de las piñas. Lo que tenés que hacer es un sustrato que esté prácticamente que sea a base de fibra de coco o de alguna turba, cosa por el estilo, para mantenerlo bien esponjoso. Y no sé de qué país sos, pero que no reciba un sol muy fuerte, sino más vale que esté en un ambiente con una sombra, con un sol indirecto más que nada, un sol filtrado por alguna otra planta. Y fíjate, acá busca piña, fertilización, porque la fertilización se hace en las hojas que están abajo. Ahí hay que ponerle los nutrientes para que la planta crezca mucho más rápido. Buscate que hay un par de videos, pone el fertilizado o acelerar el crecimiento de la piña, miradas biológicas siempre, y ahí aparecen.
Acá me dice Diego, hola, ¿cómo están? Yo quería consultar por mis frutillas que tienen muchísimas hojas, pero no dan frutos, pero dan frutos chiquitos y paposos. Las sembré desde semilla de sobre. ¿Qué puedo hacer? Bueno, dos cosas ahí, Diego. De nuevo recomiendo el método de la triple fertilización. Búscatelo después, pones triple fertilización en frutilla, miradas biológicas, porque eso ayuda a que la raíz crezca de forma natural, como si estuviera en un bosque. Una raíz que absorbe mucho más nutriente de las hojas que se le ponen. Y ahí la recomendación que te daría es, las hojas más viejas, las que se ponen muy duras, se las podés podar. Y al ser de semilla, ahí tenemos el tema de la genética de nuevo, que eso determina que la frutilla no va a ser exactamente igual que la frutilla original desde donde se sacó. Y buena cantidad de luz. Acá las de casa, los cajones ahora por ejemplo que hicimos de frutillas están todos al rayo del sol, pero les costó un poquito adaptarse. Así que hay que tener en cuenta, no sé si las tendrás con buena iluminación, pero mucho sol para que eso también puede ser un problema. Si tenés mucha hoja puede ser que también tengas exceso de nitrógeno, pero el sol, que tenga más sol para que ayude a la floración. Así que bueno, gente, los voy a dejar por acá porque dentro de un rato tenemos que salir. Mañana acá en Argentina se vota presidente de Argentina. Mañana tenemos un nuevo presidente de Argentina. A la tarde, me supongo. Y acá está, mira, me está diciendo GM79, soy de Cava, pero la parra y el ají están en macetas. Son plantas compradas y no sé de dónde es la tierra. Claro, ahí puede estar el problema de la tierra. Y sí, lo pensaría, tratar de mezclar esa tierra con algo que ayude a que drene un poco más. Alguna tierra de otro lugar o cosa por el estilo. Saludo desde Venezuela, me gustan mucho tus videos, son muy interesantes. Te mando un saludo grande, Xian. Y bueno, como les decía, gente, los voy a dejar acá porque... ¿Qué hora es? 9 menos 20 ya. En un ratito tenemos que salir para mañana votar temprano. Así que lo mejor para toda la Argentina, lo que salga, que sea lo mejor para todos. Pero siempre, como les digo, cultivando, haciendo... No sé. Yo mañana, después de votar que vengo acá, voy a empezar con el video de las hortensias, porque están espectaculares. Vamos a ver cómo controlar los colores, pasar de un color azul a un color rosa, a un color blanco. Una locura total. Eso lo vamos a ver en el otro canal, Miradas Biológicas Ornamentales. Les mando un saludo grande y nos estamos viendo muy pronto. No sé si en un video, en un vivo, pero por ahí. Te mando un saludo grande. ¡Chau!